Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un vídeo que estoy súper emocionado de compartir con ustedes. Vamos a sumergirnos en la historia de Mert y Afra, y créanme, la sorpresa que los unió es algo que realmente no van a creer. Hemos estado investigando un poco y los detalles que hemos encontrado son fascinantes, conmovedores y honestamente un poco inesperados. Así que si alguna vez te has preguntado cómo algunas parejas que parecen tan perfectas juntas llegaron a encontrarse, o si simplemente disfrutas de historias de amor genuinas y un poco fuera de lo común, este vídeo es para ti. Antes de que nos lancemos de lleno en la aventura de Mert y Afra, quiero recordarles algo importante: si aún no lo han hecho, por favor, hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de historias increíbles y contenido que esperamos les encante. Ahora prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a descubrir la sorpresa que unió a Mert y Afra. Cuando pensamos en Mert y Afra, lo primero que nos viene a la mente es esa conexión tan palpable que tienen en pantalla, ¿verdad? Se les ve tan naturales, tan cómodos el uno con el otro, que uno podría pensar que se conocían de toda la vida o que su relación fue fruto de un guión perfecto y una química instantánea y prefabricada. Pero la verdad es que, como en muchas de las mejores historias de la vida, hubo un giro, un evento sorpresa, que fue el verdadero catalizador de su unión. Y no hablo de un encuentro casual en una alfombra roja o de una presentación organizada por amigos. No, la historia que rodea su inicio es mucho más peculiar. Imaginen la escena: estamos hablando de momentos antes de que su fama explotara, cuando todavía estaban forjando sus carreras en el mundo del entretenimiento. Ambos ya tenían talento, ambición y sin duda, un gran futuro por delante, pero sus caminos aún no se habían cruzado de una manera significativa que apuntara a lo que vendría después. Pues bien, se dice que la chispa inicial, ese primer encuentro memorable, no ocurrió en un set de grabación, ni en un evento social de alto perfil. En realidad, todo se debió a algo que para muchos de nosotros sería motivo de pánico o al menos de una gran incomodidad: un incidente inesperado. Sí, han oído bien. No fue una cita a ciegas, ni un proyecto de trabajo conjunto. Fue algo mucho más caótico. Según los rumores y lo que se ha filtrado de su entorno más cercano, la primera vez que Mert y Afra realmente se conectaron fue a raíz de un percance bastante embarazoso y francamente divertido. Imaginen a ambos, cada uno por su lado, lidiando con una situación totalmente fuera de lo común. Se cuenta que se encontraron en un evento público, pero no como invitados VIP o como parte del elenco. Nada de eso. Estaban, si la historia es cierta, en una situación donde ambos buscaban la ayuda de los demás de una manera muy particular. Se dice que fue durante la organización de un evento benéfico, algo a lo que ambos, conocidos por su buen corazón y su compromiso social, decidieron asistir y, más importante aún, colaborar. Sin embargo, los preparativos de última hora, como suele ocurrir, se volvieron un poco caóticos. Y ahí es donde entra la sorpresa. Al parecer, hubo un problema logístico con uno de los animales que iba a ser parte del espectáculo benéfico. Sí, escucharon bien, un animal. No era un concierto, ni una obra de teatro convencional. Era un evento que incluía animales, y uno de ellos, por alguna razón, decidió que el mejor lugar para estar era fuera de su recinto. Imaginen el pánico momentáneo. Un pequeño, pero probablemente adorable, animal suelto en medio de un evento que estaba a punto de comenzar. ¿Y quiénes fueron los héroes improvisados de la situación? Pues nada menos que Mert y Afra. Al parecer, ambos, de forma independiente, se percataron del problema y, sin dudarlo, se lanzaron a la acción. Mientras otros corrían para buscar a los organizadores o al personal encargado, Mert y Afra, con una calma sorprendente, se pusieron a trabajar juntos para devolver al animal a su lugar seguro. Fue un momento de pura espontaneidad. No había cámaras grabando, no había guiones. Solo dos personas con instinto y empatía actuando para resolver un problema. Dicen las malas lenguas y los buenos amigos que han compartido esta anécdota, que mientras trataban de atrapar al pequeño fugitivo, compartieron miradas de complicidad, alguna que otra risa nerviosa y, sobre todo, una habilidad para trabajar en equipo que sorprendió a los pocos testigos. Fue en ese instante, rodeados de un caos controlado y bajo la atenta mirada de un animal probablemente más confundido que ellos, donde nació la primera conexión real entre Mert y Afra. No fue un «hola, ¿qué tal? Eres muy guapo /diagonal a».
Fue más bien un cuidado que se escapa y un tranquilo que lo tenemos. Un momento de verdadera vulnerabilidad, de acción y de resolución de problemas que, curiosamente, es mucho más íntimo y revelador que cualquier charla superficial. En ese esfuerzo conjunto vieron el uno en el otro no solo a colegas o a celebridades, sino a personas capaces de reaccionar, de ayudar y de mantener la calma en situaciones inesperadas. La adrenalina, la risa compartida, la satisfacción de haber logrado un objetivo juntos, todo ello sentó las bases de algo más. Después de ese peculiar rescate animal, la conversación fluyó de manera mucho más natural. Ya no eran extraños con una posible conexión profesional. Eran dos personas que habían compartido una experiencia única, una que los sacó de su zona de confort y los obligó a confiar el uno en el otro en un momento de improvisación. Fue ahí donde se dieron cuenta de que había algo más que una simple atracción o un interés mutuo. Descubrieron una conexión más profunda, una que se forjó en la autenticidad del momento. Piénsenlo bien. En el mundo del espectáculo, donde todo puede parecer tan calculado y perfecto, un momento tan imperfecto y real puede ser el punto de inflexión. La sorpresa de esa situación inusual, la forma en que ambos reaccionaron, creó un vínculo que iba más allá de las apariencias. Les permitió verse el uno al otro en su estado más natural, sin filtros, y eso, amigos míos, es un ingrediente secreto en cualquier relación que prospera. A partir de ese día, las cosas cambiaron. Las conversaciones se volvieron más frecuentes, las miradas se cargaron de un significado diferente y la química que antes se atribuía solo a la pantalla, comenzó a manifestarse en su vida real. Ese evento benéfico con su animal fugitivo y sus héroes inesperados, se convirtió en la anécdota que marcó el inicio de su historia de amor. Es una de esas historias que te hacen creer en el destino, o quizás, en la magia de los momentos inesperados que la vida nos regala. Así que, para resumir brevemente lo que hemos explorado hoy, la unión de Mert y Afra no se debió a un encuentro planeado o a un momento de cine romántico tradicional. Fue una sorpresa, un incidente inesperado relacionado con un evento benéfico y sí, un animal que decidió aventurarse. Fue en esa caótica pero entrañable situación donde se vieron obligados a trabajar juntos, descubriendo así una conexión genuina y una química real que trascendió el set. Esta experiencia les permitió ver el uno en el otro su lado más auténtico, forjando un vínculo que, como hemos visto, ha florecido maravillosamente. Es increíble cómo a veces los momentos más impredecibles y un poco locos de la vida son los que terminan uniéndonos más. Espero que hayan disfrutado de esta fascinante historia tanto como yo. De verdad, creo que es un recordatorio de que el amor puede encontrarse en los lugares y en las circunstancias más insospechadas. Muchísimas gracias a todos por dedicar su tiempo a ver este vídeo y por acompañarnos en esta aventura para descubrir la sorpresa que unió a Mert y Afra. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Han vivido alguna situación similar donde una experiencia inesperada los ha unido a alguien? ¿Les parece romántica o un poco extraña la forma en que se conocieron? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus experiencias y sus opiniones. Y antes de despedirnos, recuerden que su apoyo significa el mundo para nosotros. Si les gustó este vídeo y quieren ver más historias increíbles, por favor, denle un gran me gusta, compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido que esperamos los inspire y entretenga. Hasta la próxima.